Bienvenidos a Maestros de la Arquitectura by Cosentino. Hoy entrevistamos a una de las arquitectas españolas más destacadas, cuya firma se encuentra en más de 30 instituciones culturales en todo el mundo. De ella destacan grandes cualidades como su profesionalidad, carisma y elegancia, por lo que me inunda una enorme emoción de curiosidad por conocerla y profundizar en sus proyectos más destacados. A pesar de estar en pleno mes de junio, resulta sorprendente la baja temperatura que se está experimentando en Madrid, por lo que tomamos un taxi para dirigirnos hacia la calle Talavera 4, que se encuentra a unos 10 minutos de distancia de nuestro Cosentino City Madrid, ubicado en el Paseo de la Castellana 116. Minutos más tarde llegamos a un pequeño barrio de Chamartín. No logramos identificar la puerta debido a las estrechas calles y la fachada del edificio, que no parece indicar que allí se encuentre un estudio de arquitectura. Sin embargo, al adentrarnos, mi primera impresión es la de estar en una gran biblioteca. El espacio es diáfano y moderno. Los muebles son predominantemente blancos y de madera, lo que le da al espacio una sensación de limpieza y calidez. La distribución del mobiliario está pensada para aprovechar al máximo la luz natural, creando un ambiente agradable y acogedor. En general, el espacio transmite una sensación de armonía y equilibrio, lo que lo convierte en un lugar ideal para crear. Dos chicas del equipo del estudio Nieto Sobejano nos reciben y nos dirigen hacia una habitación a la que se accede por una escalera de madera fina, donde tendrá lugar nuestra entrevista. La pared frontal de cristal, con vistas a un patio interior, alumbra el espacio. En el centro, una enorme mesa ocupa la mayor parte del espacio. Me llama especialmente la atención una gran estantería en la que los libros están ordenados cuidadosamente por orden alfabético. Nos encontramos con Fuensanta Nieto, la gran arquitecta de los museos. Fundó en 1985 en Madrid el estudio Nieto Sobejano Arquitectos junto a su marido Enrique Sobejano, con el que también tiene 3 hijos. Destacaron a partir de los años 90 por su prestigio nacional e internacional, obtenido a través de concursos públicos de arquitectura, donde se centra más del 80% de sus trabajos, y por haber recibido diversos premios y condecoraciones como el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales en el año 2007 o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en el año 2017. En un principio comenzaron con proyectos de menor envergadura como el Rectorado de Vigo o un gimnasio del Ministerio de Educación, para luego abordar proyectos de mayor alcance como las viviendas sociales Europan en Sevilla en 2002, las cuales fueron expuestas en el MoMA de Nueva York. Entre sus obras más reconocidas destaca el Museo de Morisburg en Alemania, el Museo de Medina Alzara en Córdoba o el Centro Arbopar en Lauslama. Fuensanta Nieto, bienvenida a Maestros de la Arquitectura. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Por lo que, a grosso modo, si pudieras quedarte con uno de tus más de 50 proyectos, ¿cuál sería? Pues mira, yo creo que con uno que ya has mencionado, que es Medina Zahara, y con otro que no has mencionado, pero que también es un museo, y que es el Museo de Morisburg. Y cada uno por un motivo, porque Medina Zahara fue el primer proyecto importante que nosotros construimos, ganamos en un concurso y construimos, y para nosotros fue empezar a entender quizá la arquitectura de otra manera, empezar por acceder a un camino diferente y empezar realmente en una línea en la que luego nos hemos mantenido, que fue uno de los primeros museos que construimos, y luego hemos seguido en ese ganando concursos, porque todos los museos que hemos construido ha sido a través de concursos. Y el segundo es el proyecto de Morisburg, porque también fue un cambio en nuestra vida, o por lo menos en nuestra vida de trabajo, porque fue por el proyecto de Morisburg por el cual entramos en Alemania, y fue por ese proyecto por el que abrimos un estudio en Alemania, que luego nos ha dado muchos otros proyectos allí. Antes de profundizar en el proyecto de Morisburg, del cual hablaremos enseguida, ¿podrías explicar por qué vuestro trabajo está tan vinculado a los museos y a la conservación del patrimonio?
Yo diría, en principio, cuando nosotros empezamos a trabajar, yo no te diría que queríamos solamente hacer museos y vinculados al patrimonio, que de hecho además no solamente hemos hecho eso, hemos hecho muchas más cosas. Pero sí es verdad que cuando nuestro trabajo lo generamos básicamente a través de concursos. Al generar nuestro trabajo a través de concursos, nos presentamos a los concursos que salen y muchas veces tu currículum también te lleva, porque una vez que has hecho un museo, entonces es más fácil que te cojan en un proyecto cuando ya tienes experiencia en ese mismo uso. Precisamente en julio del 2023 ganasteis en el proyecto del Museo de Arte de Dallas, además uno de los más grandes de Estados Unidos. ¿Qué desafíos presenta este diseño y qué supone para vosotros, además, obrar en un país en el que nunca antes lo habéis hecho? Es la primera vez que trabajamos en Estados Unidos. Lo primero que tenemos que hacer, aprender a trabajar en otro lugar. Para nosotros, claro, al trabajar diferente tenemos también que actuar y que reaccionar diferente. En este caso también estamos trabajando sobre un edificio construido, un edificio existente que nosotros hemos decidido mantener, y en este caso no es un edificio como normalmente estamos trabajando en Europa, en el cual son edificios que quizá vienen de un pasado más antiguo. En este caso estamos hablando de un edificio de los años 80. Pero nos parecía que es un arquitecto muy reconocido en Estados Unidos y que, por muchos motivos, entre otros, en el que creemos en la continuidad de los edificios y que las obras de arquitectura se pueden transformar, que en este momento además es el camino también para la sostenibilidad, una de nuestras primeras decisiones fue mantener en lo que podamos el edificio existente. Vuestra labor, sin lugar a duda, hace que un edificio continúe su historia y que su espacio sea disfrutado en la actualidad gracias a la arquitectura. Ahora sí, volviendo al proyecto anteriormente mencionado, el Museo de Morrisburg, este trabajo supuso un punto de inflexión en vuestra vida profesional. A la vista está que os inspiran los desafíos que presentan los contextos difíciles y el potencial expresivo de los materiales. Un ejemplo de esto es el revestimiento de aluminio blanco que utilizasteis para cubrir las ruinas de este castillo alemán del siglo XV en el año 2009, así como las torres de acero corteno oxidado, por ejemplo, que construisteis como pozos de luz en el Museo de la Historia de Lugo, que se encuentra además soterrado. Actuáis prácticamente como un arqueólogo. Sí, además, actuamos como un arqueólogo. Me imagino que esto es un tópico, pero me gusta que me hagas esta pregunta, porque realmente, más que en el Museo de Lugo, en el Museo de Medina Zahara, por el cual hemos empezado esta conversación, cuando nosotros contamos nuestro edificio y contamos qué es lo que hicimos allí sí que decimos, estamos actuando como arqueólogos, porque estamos actuando trazando la misma trama que trazarían los arqueólogos y trabajamos con un edificio enterrado, porque lo que nos gusta en nuestra arquitectura, respondiendo a tu pregunta, es establecer relaciones y vínculos con el lugar en el que estamos trabajando. En este caso, el primer vínculo, como lo estaba comentando antes, el primer vínculo que establecíamos en el Museo de Medina Zahara es: estamos al lado del recinto arqueológico de Medina Zahara, vamos a trabajar como arqueólogos. En los otros casos que comentas, por ejemplo, en el Museo Morrisburg, que hemos comentado al principio, esa cubierta de aluminio, que además son chapas de aluminio, tiene una geometría que se relaciona tanto con las cubiertas de la ciudad como con los cuadros expresionistas que el museo presenta, porque es un museo expresionista. Impresiona y sorprende totalmente vuestra capacidad de adaptabilidad y mimetización con el paisaje y la cultura del lugar. Este hecho me recuerda además a uno de vuestros proyectos más impresionantes y destacados, el Arvo Park Center, ubicado en la Ulasma, Estonia, el cual se encuentra en medio de un inmenso bosque de pinos de gran altura que, en fin, para los que venimos de Almería, donde en muchas ocasiones tenemos la imperiosa necesidad de disfrutar de un paisaje verde, este proyecto impresiona solo con verlo en fotos, y que cuenta con una superficie además de casi 3.000 metros cuadrados, con el fin de mantener el legado creativo del gran compositor estonio en términos arquitectónicos. ¿Qué significa interpretar la obra de Arvo Pärt?
Qué pregunta tan difícil y qué apropiada, claro, porque para nosotros, claro, en este caso no es cualquier músico, se trata de un músico o de un compositor tan impresionante como es Arvo Pärt. Arvo Pärt tiene... interpretar a alguien no se puede interpretar de una sola manera, tiene realmente, hay muchos puntos de vista. Nosotros elegimos una serie de ellos, entre otros una geometría que no solamente que estaba ligada, por un lado, a los espacios vacíos del bosque que no queríamos tocar y que queríamos preservar y que nos queríamos vincular a ese bosque, que en Estonia es un bosque normal. Existen muchos bosques de esos, pero para un español, la primera vez que llegamos allí fue absolutamente impresionante verlo. Y por otro lado, nos queríamos vincular a la música de Arvo Pärt, que en cierta medida habla de los silencios. Nosotros empezamos a trabajar con patios y queríamos que esos patios que en arquitectura representan un vacío se vinculase de alguna manera a la música de Arvo Pärt, que en música él trabaja con los silencios. Sin lugar a duda, un proyecto mirífico que además invito a nuestros oyentes a que entren en vuestra página web para ver su encanto y magnitud. ¿Podrías profundizar un poco más en cómo se puede lograr que un edificio siga la historia y sobre todo cuál es la importancia de disfrutar del espacio en la arquitectura? Es fundamental. Yo creo que no somos conscientes de lo importante que es disfrutar del espacio y de lo que nos da el espacio arquitectónico. Es simplemente que tú pienses en tu día a día, cuando tú te encuentras bien, cuando tú estás puedes crear más cosas, puedes hacer más cosas positivas. El hecho de encontrarse bien quiere decir que estás en un ambiente agradable, en un ambiente que si a lo mejor no eres arquitecto o no, no puedes o no has pensado en por qué te estás encontrando bien en un momento determinado, pero si piensas, a lo mejor es por el espacio, por lo que te están dando los materiales, por lo que en ese momento estás viviendo, por la luz de la manera que te está entrando, porque sea un espacio con materiales naturales, que sea un espacio con materiales que envejezcan bien. Todo eso te lo está dando la arquitectura. Y el que se pueda estar en espacios en los cuales nos sintamos bien y nos hagan sentirnos bien es lo que nos hace mejorar nuestras vidas. Y eso lo damos los arquitectos. Bueno, estamos completamente en la misma línea en la apuesta de Cosentino por la sostenibilidad y el bienestar en los espacios, que al final se traduce en la creación de productos innovadores y respetuosos con el medio ambiente, aportando así soluciones que mejoran la calidad de la vida de las personas. Dicho esto, ¿cuál dirías que es vuestra identidad como estudio y arquitectos? Quizás no te puedo decir que nosotros tengamos una forma de hacer determinada, porque lo que para nosotros es importante es responder adecuadamente en cada lugar en el que estamos trabajando. Porque por lo que hemos estado hablando, nosotros al estar trabajando en concursos, la realidad es que nuestros proyectos no están en un solo lugar. Están en muchos países, en muchas ciudades distintas, en muchos lugares distintos. Y para nosotros hasta ahora lo que ha sido importante ha sido intentar entender, como te decía antes, el lugar en el que estamos trabajando. Eso es fundamental para nosotros. Lo cual no quiere decir quizá que nuestra arquitectura en alguna manera pueda llegar a ser reconocible, porque es verdad que es reconocible lo que hace cualquier arquitecto. Entonces hay ciertos geometrías, ciertos materiales, ciertos elementos que siempre aparecen en nuestra arquitectura. Bueno, no tener una señal de identidad es también tener una marca distintiva, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón. Anteriormente destacábamos vuestra gran capacidad de adaptación. Tal y como la actualidad manda, en tiempos de grandes innovaciones tecnológicas, ¿crees que la inteligencia artificial eventualmente reemplazará a los arquitectos? ¿En qué medida se trata de una sustitución y en qué medida se trata de una ayuda? Yo diría que la inteligencia artificial vendrá como un nuevo... Como una ayuda para trabajar. Es como cuando se empezó a trabajar con ordenadores. Entiendo que la inteligencia artificial va a venir para ayudar y que lo que tenemos que hacer es aprender a trabajar con esa inteligencia artificial. Porque
cuando estamos trabajando siempre estamos innovando. También cuando tengamos herramientas nuevas, y la inteligencia artificial la considero una herramienta, todavía no, una potencial herramienta muy potente, será una herramienta. No creo nunca que nos sustituya. Y ahora sí, hablando de un futuro cercano, ¿cuál es el proyecto de tus sueños? ¿El que te gustaría hacer o el que quizá ya has hecho? Quizá no solamente es un proyecto. Creo que, sin darme cuenta, uno de los proyectos de mis sueños ha sido el Arvo Part Center, porque he trabajado con una persona increíble. El hecho de haber podido trabajar al lado de un gran artista, de una gran persona como es el compositor Arvo Part, ha sido para nosotros algo irreemplazable, algo muy impresionante en nuestra vida. El proyecto que en este momento estoy deseando hacer, volver a trabajar con una persona como él. Quizás es imposible. Y en cuanto a material, ¿ese proyecto incluiría piedra natural? Sí. Claro que sí, la piedra natural es un material, como su nombre bien indica, es un material natural. Nosotros nos gusta trabajar con materiales naturales. Creo que son los materiales que más responden y que mejor organizan los ambientes y los espacios tanto interiores como exteriores. No solamente porque crean ambientes mejores y más agradables, sino también por su durabilidad y por la forma de envejecer. Me parece muy importante que los materiales envejezcan bien. En Cosentino también estamos enarbolando la belleza y la versatilidad de la piedra natural, que además está en nuestros orígenes. ¿Qué proyecto arquitectónico destacarías por el uso realizado de piedra natural? El que dirías que es icónico de referencia, tuyo o externo. Pues mira, sinceramente, en este momento no se me ocurre un proyecto icónico de referencia, pero sí que destacaría cualquier proyecto que tenga piedra natural y que esté usada de una manera coherente y correcta. Ya sé que parece fácil decir lo que estoy diciendo, pero es que me parece muy importante destacar que no solamente es el material, sino también la manera en que ese material se utiliza. No sé, me estoy acordando de tantos edificios en los cuales la piedra está bien utilizada, que casi mejor no mencionar uno concreto. Hay muchos. En Cosentino nos preocupamos profundamente por el medio ambiente y la sostenibilidad, pero si hay algo que nos une es nuestro compromiso con el arte y la cultura. A través de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino promovemos el arte y la cultura. En cuanto a la arquitectura sostenible, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta actualmente? A ver, yo diría, creo que es obligado ahora mismo, en cualquier momento, integrar todos los elementos. O sea, un edificio tiene que ser sostenible. Me parece que igual que un edificio tiene que tener estructura, porque si no, simplemente no habría edificio, porque no existiría, porque se caería, también un edificio tiene que ser sostenible. Lo que me parece más importante de la sostenibilidad, y sobre todo en la arquitectura, es que para mí sostenibilidad también es crear un ambiente agradable, también es crear un espacio arquitectónicamente rico, también es crear un edificio arquitectónicamente potente. No solamente es hablar de la sostenibilidad a niveles ambientales o a niveles técnicos y teóricos, es que es mucho más. Es que esa sostenibilidad yo creo que hay que entenderla en un contexto mayor, en un contexto más grande. Tú me estás hablando de una fundación de arte. Qué bien, claro que sí, porque en este caso ahí es donde tiene que ir la sostenibilidad en arquitectura, a que también la sostenibilidad sea generar espacios que hagan mejorar la vida de las personas que los utilizan. El trabajo de recuperar y preservar el patrimonio arquitectónico y cultural es de gran importancia para nuestra sociedad y para las generaciones futuras. Los arquitectos y diseñadores que se dedican a esta tarea tienen un papel fundamental en la conservación de nuestra historia y cultura. Fuensanta Nieto, del estudio Nieto Sobejano, muchísimas gracias. Bueno, encantada, cuando quiera repetimos. Me lo he pasado fenomenal con vosotros.